Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a nuestro segundo informe del día. Nuestro mapa está ya de nuevo actualizado y vamos a compartir las últimas notificaciones que han llegado a nuestro mapa. Hoy es 4 de noviembre y como dije esta mañana son 1350 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Seguimos haciéndole seguimiento a todo lo que es la ofensiva rusa en el área de Pokrovsk y Mirnojar, aunque, repito, la parte de las declaraciones de Zelensky que solo habían 200 a 300 rusos en toda la ciudad de Pokrovsk, que no pasaba nada, que la iban a recuperar, que no había tropas rodeadas. Incluso hablaba de la recuperación sistemática de la ciudad de Kupiansk. Todo esto y más lo veremos el día de hoy. Estas declaraciones de Zelensky fueron rechazadas contundentemente por la diputada de la Rada ucraniana Mariana Bezuglaya. Pero comenzamos con la información, nuestro segundo informe. Por cierto, si no has visto nuestro primer informe, acá te dejo la miniatura y la notificación para que vayas a ver, pinches allí en el título para que vayas a ver nuestro primer informe del día. Bueno, el embajador estadounidense ante la OTAN, Whitaker, llegó a Kiev y se reunió con Zelensky. Parece que cualquier funcionario que llegue a un cargo en Europa, pues lo único que piensa es en visitar a Kiev y a Zelensky. Zelensky, bueno, como siempre es el más pequeño de la clase, dejó claro Whitaker que esta guerra sin sentido debe terminar y que la paz lograda, dice Whitaker, lograda gracias a los esfuerzos del presidente Trump. Bueno, no se ha logrado ninguna paz en Ucrania. Es el único camino viable para el futuro, escribía Whitaker en su red social. Además, tenemos declaraciones del director general de Ukrenergo, una de las empresas más grandes de electricidad en Ucrania. Dijo que los ucranianos básicamente no deberían permitirse que la temperatura de sus hogares alcanzase entre 20 y 22 grados para ahorrar en energía, para ahorrar en calefacción, y deberían ponerse suéteres y contribuir al ahorro energético. Sus apartamentos deberían estar entre 8 y 10 grados tratando de ahorrar energía en calefacción. Esto seguro no lo harán en las oficinas presidenciales. Vamos a revisar qué tenemos rápidamente en el área de Odessa. Allí hubo ataques contra una infraestructura crítica. Drones y misiles impactaron una instalación de energía en la región. Esto lo informó la empresa DTEC. Según la empresa, la infraestructura sufrió daños considerables. Las reparaciones llevarán tiempo debido a la magnitud de la destrucción. También se reportaron ataques en el área portuaria de Odessa. Tenemos algunas imágenes que nos comprueban los feroces y grandes incendios en esta estación de energía. No logramos ubicar cuál era la estación de energía. Fíjense el cráter, menos 2 metros, el cráter dejado por seguramente un misil lanzado por las tropas de la Federación Rusa en el territorio de la región de Odessa. Acá tenemos, elementos, parece que es de un dron kamikaze del tipo Geranio, que también llegaron a la zona de la región de Odessa. Vamos a revisar qué tenemos en el área del frente, amigos míos. Nos vamos hasta la zona de lo que es la región de Zaporizhia. Nos presentaba la parte ucraniana en estas islas, estos islotes acá en el Dnieper. Ok, vamos a esperar que abra el mapa bien. Acá lo tenemos, fíjense. En esta zona, acá vamos a abrir exactamente acá. Incursionaron los ucranianos. No sabemos, no hubo videos de lancha. Recordemos que todo el cauce del Dnieper ha bajado mucho en el último año. Y bueno, allí estaban militares rusos, incluso la bandera en una instalación civil, en este edificio civil. Bueno, la bandera rusa fue quitada de allí, de esa instalación, puesta la bandera ucraniana. Y bueno, esto es lo que se sabe en esta zona del Dnieper. No hay más información ni fuentes rusas que validen esta información. No, tampoco sabemos del lado ucraniano qué fecha fue. También vimos en ese video, no lo podemos transmitir por razones obvias acá en YouTube, donde los militares ucranianos pues transportaban militares rusos caídos. Bueno, cerca de allí nos vamos hasta la zona hacia la dirección de Primorsk, hacia la dirección de Chernobyl. Los rusos lograron recuperar lo que habían perdido hace, digamos, 4 días atrás. El 31 de octubre los ucranianos recuperaron
todas estas zonas. Vimos incluso evidencia en video. Los ucranianos recuperaron esta área, pero poco les duró, apenas 4 días. Los rusos lograron recuperar todas esas áreas en el área sur de Primorsk, lograron avanzar hacia el norte e incluso lograron expandir sus zonas de control hacia la zona del este de la zona de Primorsk. Tenemos un avance en consecuencia de 7.2 kilómetros cuadrados y esta información se venía cocinando desde el día de ayer. Estuvimos esperando imágenes de comprobación sobre esto, lamentablemente no las pudimos recibir. En consecuencia, repito, el avance es 7.2 kilómetros cuadrados. También tenemos otras fuentes que confirman estos avances. Anatoly Radov también confirma los avances en el área ya prácticamente central de Primorsk, y estamos hablando de que los rusos están a solo 17 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Zaporizhia. Interesante esto. Fíjense, acá tenemos otra imagen de otra fuente, también nos confirma los avances en la zona central de la ciudad de Primorsk. Y bueno, es la información que queremos compartir y como siempre traemos también confirmación de otras fuentes. Seguimos y nos vamos hasta la parte oriental de este frente. Vamos a revisar si tenemos nuevos avances en el área de Uspenovka. Las batallas continúan, feroces batallas continúan en el área central y sur de esta localidad, de esta ciudad de Uspenovka, pero hasta ahora sin reporte de nuevos avances. ¿Qué tenemos en el frente de la región de Dnipropetrovsk, en el área de Pokrovsk, hacia donde se dirigen las fuerzas rusas? Recordemos que hay grupos de asalto, grupos de RG rusos que ya han sido avistados por tropas ucranianas en el área de Alexandrivka, también en el área de Odragne o Vidragne, y en el área de Danilovka también han sido avistados los grupos de RG que ya están operando en todo este frente. Pero las imágenes que ahora comienzan corresponden a los ataques de la aviación rusa con bombas planeadoras en la propia ciudad de Pokrovsk. El video nos muestra camionetas de las Fuerzas Armadas de Ucrania totalmente destruidas por la explosión. Se presume que el objetivo era un puesto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay una especie de caos allí, militares corriendo, quizás tratando de ayudar a sus camaradas allí en la ciudad de Pokrovsk, que fue ese ataque aéreo por parte del ejército ruso. Bueno, nos vamos directamente a la zona más caliente, a la zona de Pokrovsk, donde los rusos siguen apretando la soga. Incluso podríamos ya empezar a decir, como lo están diciendo los ucranianos, que Pokrovsk definitivamente ha caído. Los rusos tienen un control de Pokrovsk de al menos un 85, poco más de 85%. Solo basta la zona más oriental o nororiental de Pokrovsk para que quede bajo control total de las Fuerzas Armadas rusas. De hecho, hay algunas evidencias que podemos indicarles, grupos ucranianos que se retrasaron y hay combates en esta área que tenemos acá, pero la contundencia y la gran cantidad de militares rusos están técnicamente eliminando a todos estos militares ucranianos que quedaron retrasados en el frente de Pokrovsk. Nos vamos hasta la zona oriental. Les recuerdo que estas áreas en amarillo corresponden a nuestro informe de la mañana de hoy, donde colocamos avances de 16.8 kilómetros cuadrados. Por eso es importante que vayas a ver ese video para que te actualices respecto a nuestro segundo video. Bueno, en las áreas orientales los rusos ocuparon las zonas del cementerio luego de que se confirmó la presencia rusa en el área de lo que es la iglesia que tenemos acá. Esta es la iglesia San Pantaleón. ¿Ok? Y bueno, acá los rusos ocuparon el área del cementerio y llegaron hasta el norte, hasta la parte cercana de lo que es esta serie de silos que vemos acá, ¿ok? Y cerca de esta subestación eléctrica que acá nos deja ver el mapa. Bueno, en total tenemos un avance en esta área del cementerio de medio kilómetro cuadrado. También los rusos avanzaron en lo que es la zona industrial y ocuparon o llegaron hasta la calle. Vamos a revisar esta calle, la calle Naberezhnia,
llegaron hasta allí los rusos. Tenemos un avance de 0.1 kilómetro cuadrado. Y en la zona oeste de Pokrovsk, nosotros esta mañana hablábamos de este avance hacia la zona de Grichine, donde ya grupos de avanzada rusos están infiltrándose y ya hay combates en la zona sur de Grichine. Otras fuentes de origen prorruso ya confirman a lo largo de la mañana en sus mapas esta información. Fíjense, acá tenemos una ya confirmando los avances hacia la zona de Grichino. Acá tenemos los avances hacia la zona de Grichino. Incluso Deep State también nos publica información sobre esto, obviamente en zona gris. Y acá tenemos otra fuente que también nos publica avances en estas direcciones al sur de la localidad de Grichino. Bueno, a ver, ¿qué otra información? Vamos a revisar varios videos. Tenemos también confirmación de medios ucranianos y fuentes que nos gusta traerles y compartir a ustedes para que verdaderamente veamos quién miente acá. Zelensky dijo que no pasaba nada, que las tropas ucranianas no estaban rodeadas en este frente y estaban haciendo las operaciones necesarias para recuperar el área de Pokrovsk. Vamos a revisar varios videos en esta zona cercana a lo que es Snatovka y Rib. Acá comienzan imágenes de un grupo ruso que logró despejar, volaron completamente una fortificación ucraniana en el frente de Pokrovsk. Allí tienen las imágenes que, bueno, podemos compartir con ustedes. Esa fortificación quedó completamente destruida. Nos vamos hacia la zona de Rivne, donde esta mañana y hoy confirmamos que los rusos ya están operando, los grupos de RG rusos están operando en esta área y los drones rusos FPV llenan el cielo completamente. Vemos cómo los drones rusos golpean la infantería ucraniana en el lado de Rivne, en esta calle que vemos acá, la calle Gromova. Allí estaban los militares ucranianos siendo golpeados por estos drones FPV del ejército ruso. De hecho, hay un video, también vamos a compartirlo, lo publicó una periodista ucraniana, exactamente en este edificio, según nos muestra allí el video. En este edificio fue capturado un operador de drones del ejército ucraniano. Posteriormente fue trasladado a la zona de la gasolinería, que es esta que vemos acá. Vamos a ver incluso el aviso de la gasolinería y los militares rusos escoltando al prisionero, a este operador de drones ucranianos. Bueno, los operadores de drones ucranianos son muy odiados por el ejército ruso. Bueno, a ver, seguimos revisando información y las imágenes que ahora estamos viendo corresponde a un grupo de operadores de drones ucranianos en la parte norte o nororiental de Pokrovsk. En este punto, bueno, allí en esta zona el reconocimiento ruso detectó el movimiento de los operadores de drones y fue lanzado posiblemente un dron tipo FPV, tipo avión Molnilla, con una munición antitanque para destruir completamente el equipo y los propios operadores de drones ucranianos. A ver, vamos a revisar ahora, amigos, lo que es la retaguardia de este frente, porque sigue siendo golpeada también por la parte rusa, los drones rusos. Fíjense, vámonos de Pokrovsk al área de Mirne. Acá tenemos el área de Mirne noroccidental, la parte noroccidental de Pokrovsk. Vamos a abrir el mapa, que hay una sola carretera. Bueno, por allí tratan de circular la logística y los equipamientos militares ucranianos. Allí estamos viendo el video donde un camión que transportaba un obús remolcado del ejército ucraniano a su posición de combate, en primer término fue golpeado por un dron totalmente de frente. El segundo dron llega inmediatamente y golpea a ese camión que transportaba el obús en la cabina. Posteriormente, otro dron fulmina completamente este vehículo ucraniano, golpeándolo en el lado del tanque. Y un último dron golpea el obús que transportaba en esta zona hacia la dirección de Pokrovsk. Todo lo que se mueva en la tierra acá en la zona de la retaguardia de Pokrovsk es golpeado por los drones rusos. Veamos confirmación de lo que estamos compartiendo con ustedes. Fuentes ucranianas. Esto lo escribe un miembro del equipo de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta situación en Pokrovsk les recuerda a la situación que vivieron en la incursión ucraniana en territorio ruso en la región de Kursk hacia la dirección de la ciudad de Suja. Mire, no hay palabras, dice este miembro del equipo de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay palabras, es un puto caos total, dice este militar.
no sé ni cómo comentarlo. Solo diré una cosa, la situación recuerda a Suja cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania luchaban solo para salir de ese atolladero en que los metieron los políticos ucranianos. Es lamentable que estos comandantes ineptos nos estén vendiendo semejantes chorradas, afirmando que todo está bien, así como lo dijo Zelensky en la noche de ayer. Añadió que dejen de tranquilizar a la gente, denles basura en las noticias y que la verdad saldrá a la luz. Todo lo que vemos hoy en Pokrovsk y Mirnojar se debe principalmente a los drones rusos que bloquean, así como lo vimos en Mirne, así como lo vimos en la parte nororiental, golpeando a los operadores de drones ucranianos. Se debe principalmente a la masividad de los drones rusos que bloquean nuestra logística. Las mismas brigadas rusas de drones que destruyeron nuestra logística en dirección a Kursk el invierno y la primavera pasada siguen operando ahora en este frente de la zona de la ciudad de Pokrovsk. Así que es lo que dicen las propias fuentes ucranianas. Tenemos otra, fíjense, un exdiputado de la Rada ucraniana, el exdiputado Masivchuk, dijo que Pokrovsk sencillamente está acabada. Mirnojar está rodeada. Zelensky ha perdido completamente la cabeza dadas sus últimas declaraciones. Hay una catástrofe militar en la aglomeración Pokrovsk-Mirnojar. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido expulsadas de Pokrovsk, que está bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, y la vecina Mirnojar está cercada, añadió el exdiputado. El grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cercado en Mirnojar ya no podrá abandonar la ciudad, obviamente, porque esta soga, este cuello se ha reducido demasiado. Estamos hablando, amigos míos, de que la parte ucraniana solo tiene poco más o poco menos de 2 kilómetros, ahora menos con este avance en esta zona por parte de las fuerzas rusas. Bueno, esta es la situación brevemente de lo que está pasando en Pokrovsk, en el área de Rodinsky. Siguen los militares rusos atacando con artillería, drones y todo lo que tengan disponible a los militares ucranianos que entraron a la zona central de Pokrovsk, ¿ok? Siguen atacándolos con todo lo que tienen. Incluso la aviación rusa también está atacando a los militares ucranianos en Rodinsky. No tenemos más en este frente, en el área de Konstantinovka. Vamos a revisar qué tenemos allí. Aun cuando no tenemos avances, hay combates en el área de Ivanopilia. Hasta ahora no se reportan nuevos avances en este sector. Quiero presentarles un video. Vamos a abrir el mapa en la zona sur de Konstantinovka. Este edificio que parece una H. Allí había un despliegue de tropas ucranianas y bueno, luego del reconocimiento aéreo ruso fue lanzado un ataque de precisión con un sistema de lanzamiento múltiple Tornado S que bueno, destruyó completamente este edificio que vemos acá en forma de H. Allí vemos las imágenes del momento del impacto y bueno, la destrucción tuvo que ser tremenda en ese edificio. Bueno, a ver, vamos a revisar una información que hemos incluido en el mapa. Tiene que ver con los militares latinoamericanos en Ucrania. Alrededor de 2.000 militares o mercenarios colombianos combaten para las Fuerzas Armadas de Ucrania y existen compañías enteras sudamericanas en el frente. Esto lo cita el diario El Mundo, el diario Die Welt en Alemania. Ucrania está reclutando mercenarios en masa en toda Sudamérica. Bueno, en Venezuela no hay reclutamiento para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso está acá prohibido debido a la escasez que tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania de personal nativo. Una unidad, la brigada número 47 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está compuesta principalmente por mercenarios colombianos junto con algunos chilenos y brasileños. En 2022, Ucrania reclutaba mercenarios únicamente con experiencia militar. Bueno, hoy que llegue lo que sea allí en Ucrania y dado las noticias que hemos visto de familiares colombianos a los que les prometen una indemnización si este mercenario, este militar colombiano es abatido en Ucrania, pues luego de que es abatido, olvídenlo, no habrá pago. Ya lo hemos visto en diversas manifestaciones de familiares en Colombia. La publicación alemana Die Welt afirma que más de 8.000 personas de decenas de países han sido reclutados
para las Fuerzas Armadas terrestres, para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seguimos otra información, esto lo extrajimos de Sky News. Rusia lanzó 4 veces más drones Geranios contra Ucrania en 2025 a diferencia del 2024. Se informa que a principios de este año 2025 se han lanzado unos 44,000 drones del tipo Geranio y algunas de sus modificaciones como la Gerbera. En 2024 esa cifra fue de casi 11,000. O sea, los rusos este año, y no ha terminado, han triplicado la cantidad de drones kamikazes lanzados contra todo el territorio ucraniano. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el lado de Cibers? No tenemos nada, nuevos avances no hay reportados en todo este frente. Tampoco tenemos reportes de avance en el área de la ciudad de Limán. Acá tenemos el área de Limán, para los que no se ubican. En esta zona los rusos siguen lanzando poderosos ataques de aviación rusa en este punto de Korovy Yar. Esta ciudad está muy cerca de lo que es el río Oskol. Acá tenemos lo que es el río Oskol. Y más allá del río Oskol, ¿qué tenemos? Pues la importante ciudad de Izium en el área sur de la región de Kharkov. Interesante, veremos qué pasa en los próximos meses en este frente hacia la localidad de Izium. Bueno, recordemos que ayer hablábamos de un pequeño avance en las zonas de lo que es Borisca, Andrivka. Los ucranianos habían recuperado posiciones en este frente. Presentamos incluso videos de drones rusos atacando posiciones ucranianas. Bueno, no duró mucho ese avance del ejército ucraniano. Los rusos lograron contraatacar en toda esta área hacia la dirección de Borova. Vamos a revisar qué nos dice el reporte luego de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograsen recuperar parte de este pueblo de Borisca Andrivka. En la parte rusa contraatacó en toda el área y no solo recuperó las posiciones perdidas, sino que avanzó al menos 10 kilómetros cuadrados al noreste de Borova. Acá tenemos el área de Borova, un centro logístico muy importante en la parte oriental del río Oskol. Bueno, en total tenemos un avance de 10.1 kilómetros cuadrados y tenemos también otras fuentes que validan esta información que estamos compartiendo con ustedes. Seguimos, vámonos al frente de Kupián, donde, bueno, Zelensky dijo que Kupián iba a ser recuperada el día de ayer por la noche. Es cierto, los ucranianos están en ofensiva o en contraofensiva en esta zona desde el sur, desde las áreas del sur y también desde las áreas de la parte occidental de Kupián. Tenemos acá el avance que esta mañana mostrábamos en el área de Moscova. También decíamos que la zona de lo que es Rakovka se había convertido en una zona gris. De hecho, muchos canales están confirmando esta información. Y bueno, básicamente esto es lo que está pasando en el área de Kupián. Oleadas tras oleadas de infantería y equipo ucraniano avanzan desde la noche, desde el sur y desde el oeste. Los soldados de la división y otras unidades rusas están tratando de repeler estos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas 24 horas, atención con estos datos, se han destruido cerca de Kupián hasta 40 vehículos blindados ucranianos, 16 piezas de armamento y equipo militar, incluyendo un vehículo blindado de transporte de personal, un cañón autopropulsado de 155 milímetros Bogdan, 2 vehículos blindados de combate Kozap, un vehículo blindado Humvee estadounidense, 2 morteros, un camión y 3 camionetas han sido destruidos en las últimas horas en este frente. Bueno, a ver, apareció una información y un video el día de ayer, mire, espeluznante. 2 personas civiles trataban de salir de Petropavlovka. El video no lo puedo compartir acá en la comunidad de YouTube, dada la violencia de ese video, pero bueno, tenemos acá esta foto que quiero presentarles. Ya tachado allí el cuerpo de uno de los civiles. Bueno, fueron atacados por drones ucranianos. Esto lo mencionaba la parte rusa, pero la parte ucraniana intentaba endosar este ataque contra civiles a los drones rusos. Bueno, fíjense, los ucranianos intentaron culpar a Rusia del asesinato de los civiles en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kupián, en el área de Petropavlovka. Ayer se viralizó este video en el que los operadores de drones ucranianos atacaron brutalmente a 2 civiles cerca de esta localidad.
Hoy la propaganda ucraniana, utilizando el mismo video de canales rusos, intentaba tergiversar esta situación, diciendo que los operadores rusos habían atacado a los civiles ucranianos. Bueno, de hecho ayer decíamos, incluso colocábamos un video donde operadores de drones rusos pues se dieron cuenta de que venía un vehículo y eran civiles. Los civiles salieron, el operador detectó rápidamente que eran civiles y bueno, se alejó. Acá tenemos otro capítulo del encuentro de drones rusos con civiles. Inmediatamente viene la camioneta, inmediatamente se frena, abren los brazos diciendo que son civiles y bueno, el operador ruso simplemente da cuenta de esto. Ayer lo decíamos, no es el primer encuentro de drones rusos con civiles en todo el frente. Bueno, esta es la situación respecto a ese video que se viralizó lamentablemente en la zona de Kupiansk. Vámonos hasta la zona de Volchansk, amigos míos, porque recordemos que la semana pasada hubo un ataque con misiles HIMARS en una presa en el área de Grafovka en Belgorod. Estamos hablando de esta presa, la cual fue dañada, y fíjense que acá nace lo que es el río Donetsk, ¿ok? Acá se ve claramente, esta presa fue bastante dañada y bueno, el río Donetsk pasa exactamente por el área del frente hacia la dirección de Volchansk. Y bueno, uno de estos campos que se inundó fueron las trincheras ucranianas en la zona de Vilka. Fíjense, acá estamos viendo las imágenes, consecuencias del ataque a la represa de Belgorod. Las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan ahora las consecuencias de su propio ataque a esta represa. Las trincheras de los soldados en el pueblo de Vilka están inundadas hasta las rodillas y por encima de ellas con esa misma agua de la represa de Belgorod. Tras este ataque de la represa, este embalse, se produjo una liberación incontrolada de agua. El agua fluyó río abajo por el río Donetsk y llegó a las afueras de Volchansk. Y bueno, ahora lo sufren las trincheras ucranianas. Ya finalizando nuestro recorrido, vamos a revisar qué tenemos en el lado de Sumy. Vamos a abrir el mapa, tenemos el punto exacto. Vamos a esperar que abra el mapa en el lado de Novohorensk. En este punto exactamente, allí estaba ubicado un sistema de defensa aérea ucraniano. Fue detectado y destruido con un ataque de un misil Iskander. Allí tienen el momento del impacto de este misil Iskander en la región de Sumy, destruyendo completamente ese equipamiento de defensa aérea ucraniano. Vamos a revisar, ya finalizando nuestro recorrido, mis queridos amigos, el mapa geopolítico que tenemos para compartir el día de hoy con todos ustedes. ¿Qué tenemos desde Rusia? Bueno, sabemos que Putin se reunió con Xi Jinping en China, está de visita el vicepresidente ruso, y bueno, Pekín apoya los esfuerzos de Moscú para garantizar la seguridad, la estabilidad y la soberanía. Rusia y China se brindan un firme apoyo mutuo en asuntos que afectan sus propios intereses fundamentales. Ambos países están dispuestos a combatir conjuntamente la revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la falsificación de su historia. Donald Trump dijo que fue el partícipe esencial para la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora fíjense la posición de chinos y rusos. Los gobiernos de la Federación Rusa y China apoyaron la ampliación del tráfico aéreo entre ambos países. Los países acordaron mejorar la estructura del comercio bilateral. Ya es muy poco lo que es el dólar que se está utilizando entre el comercio de ambos países, un punto bastante importante. Rusia y China tienen la intención de profundizar la cooperación en innovación científica y tecnológica y de alta tecnología y establecer un consejo de expertos para la cooperación en el campo de la inteligencia artificial. Por último, revisemos que tenemos acá. Según un informe de la Unión Europea, en Ucrania persisten violaciones masivas de los derechos de los detenidos y presos, incluyendo la tortura y malos tratos. Incluso lo que son los militares, los policías de la movilización ucraniana, hemos presentado múltiples evidencias de lo que es el maltrato a los movilizados en todo el territorio ucraniano. Bueno, dice la Unión Europea que esto incluye arrestos ilegales, detención excesiva, violaciones de derechos a la vida, tortura policial, malas condiciones, atención médica inadecuada, juicios prolongados y falta de protección efectiva. El Consejo de Europa supervisa hasta 694 casos contra Ucrania. La Unión Europea ha destinado 1.800 millones de euros más. Bueno, quien da el dinero es el que manda, ¿no? Lo que eleva la ayuda total de la Unión Europea a Kiev
desde el 2022 a 180.000 millones de euros. Y bueno, esto lo pagan los europeos que se sacan el dinero de sus bolsillos para mantener esta guerra en Ucrania. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy martes 4 de noviembre. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerda que tenemos en muchos países, hasta 39 países, disponible el botón de Hype, una ayuda más que nos puedes dar al canal. Bueno amigos, nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en el frente ruso-ucraniano.